En un tiempo lejano, en la pequeña tierra de Judea, vivía una joven llamada María. Ella estaba prometida a un hombre bueno y trabajador llamado José, un carpintero de Nazaret. Un día, María recibió una visita celestial. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo que no tuviera miedo. El ángel le trajo una noticia increíble. Ella había sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo. María, con un corazón lleno de fe y humildad, aceptó esta misión divina. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero confiaba plenamente en el plan que Dios tenía para ella. Su respuesta fue un simple sí, un sí que cambiaría la historia de la humanidad. Poco después, el emperador romano ordenó que todas las personas debían volver a su ciudad de origen para ser contadas en un censo. José, que era descendiente del rey David, tuvo que viajar con María desde Nazaret hasta Belén. El viaje fue largo y difícil. María estaba a punto de dar a luz, y cada paso del camino era un esfuerzo. Atravesaron colinas y valles, confiando en la protección de Dios. Cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba llena de gente. No encontraron lugar en ninguna posada. Todas las puertas se cerraron para ellos, y el cansancio pesaba sobre sus hombros. Desesperados y sin un techo donde cobijarse, José encontró refugio en un lugar muy humilde. Era un establo, un lugar donde los animales dormían. Allí, entre el calor del heno y la tranquila respiración de las bestias, María dio a luz a su hijo. Lo llamó Jesús, tal como el ángel le había indicado. Lo envolvió en pañales y con un amor inmenso, lo acostó en un pesebre, una simple caja de madera, que servía para dar de comer a los animales. Este fue el primer lecho del Rey de Reyes, un nacimiento marcado por la sencillez y la humildad más profundas que se puedan imaginar. Esa misma noche, en los campos cercanos a Belén, unos pastores cuidaban sus rebaños bajo el manto estrellado. De repente, una luz brillante iluminó el cielo, y un ángel se les apareció. Los pastores se llenaron de un miedo profundo, pero el ángel les dijo que no temieran, pues les traía una noticia de gran alegría para todo el pueblo. Les anunció que en la ciudad de David había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Les dio una señal. Encontrarían a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, llenos de asombro y esperanza, fueron corriendo a Belén y encontraron todo tal como el ángel les había dicho. Después de los acontecimientos de su nacimiento y una breve estancia en Egipto para escapar de la ira del rey Herodes, la Sagrada Familia regresó a su hogar. Se establecieron en la pequeña y tranquila aldea de Nazaret, en la región de Galilea. Allí, Jesús creció como cualquier otro niño de su tiempo. Vivía en una casa sencilla, probablemente hecha de barro y piedra, junto a su madre María y su padre adoptivo José. El pueblo de Nazaret era un lugar sin grandes pretensiones, un rincón del mundo donde la vida transcurría con un ritmo lento y apacible, lejos del bullicio de las grandes ciudades como Jerusalén. Jesús aprendió el oficio de su padre, José. Era carpintero, un trabajo que requería fuerza, paciencia y habilidad con las manos. Desde muy joven, seguramente ayudaba a José en el taller, aprendiendo a cortar y dar forma a la madera, a construir muebles, puertas y herramientas para sus vecinos. Esta vida de trabajo manual y sencillo le enseñó el valor del esfuerzo y la dignidad del trabajo bien hecho. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, tanto para Dios como para los hombres. Su vida cotidiana estaba llena de las pequeñas cosas que forman el carácter. Media Group, niño obedeciendo a sus padres, familia compartiendo comida en casa antigua, escena de respeto familiar en hogar tradicional, @stock@distribute_equally, la obediencia a sus padres, el juego con otros niños y el aprendizaje constante. Su educación no fue solo en el taller, sino también en la fe de su pueblo. Como todo niño judío, Jesús aprendió las Sagradas Escrituras. Escuchaba las historias de los profetas, los salmos del rey David y la ley de Moisés en la sinagoga del pueblo cada sábado. María y José le enseñaron a orar, a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Esta base espiritual fue el cimiento sobre el cual se construiría toda su vida y su futura misión. Su corazón joven se llenaba del amor y la sabiduría que emanaban de las antiguas palabras sagradas, preparándolo para el camino que le esperaba. Los años de su infancia y juventud en Nazaret son conocidos como los años ocultos, porque la Biblia nos cuenta muy poco sobre ellos. Sin embargo,
podemos imaginar una vida llena de normalidad y sencillez. Jesús jugaba en las polvorientas calles de Nazaret, ayudaba a María con las tareas del hogar y compartía la vida de su comunidad. Esta larga etapa de preparación silenciosa fue fundamental. En la humildad de su vida diaria, en el anonimato de un pequeño pueblo, el Hijo de Dios se preparaba para la misión que un día revelaría al mundo entero, una misión que comenzaría a orillas del río Jordán. Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, sintió que había llegado el momento. El largo periodo de preparación en la tranquilidad de Nazaret había terminado. Dejó atrás el taller de carpintería, la seguridad de su hogar y la vida familiar que conocía. Un llamado interior, una fuerza divina, lo impulsaba a comenzar la misión para la cual había venido al mundo. Sabía que su propósito era mucho más grande que hacer mesas y sillas. Había venido a construir un reino, no de madera o piedra, sino en los corazones de las personas. Este fue un punto de inflexión decisivo, el momento en que su vida privada se convirtió en una vida pública. Su primer paso fue dirigirse al río Jordán, donde un profeta llamado Juan el Bautista estaba predicando. Juan era un hombre austero que llamaba a la gente al arrepentimiento y los bautizaba como símbolo de purificación. Multitudes acudían a escucharlo. Jesús, aunque no tenía pecado del cual arrepentirse, se acercó a Juan para ser bautizado. Quería mostrar su solidaridad con la humanidad y señalar el comienzo de su ministerio. Juan al principio se negó, diciendo que era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús, pero Jesús insistió, diciendo que era necesario para cumplir con toda justicia. En el momento en que Jesús salió del agua después de ser bautizado por Juan, ocurrió algo extraordinario. Los cielos se abrieron sobre él, y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre su cabeza. Al mismo tiempo, una voz poderosa resonó desde el cielo, una voz que declaraba, Media Group, nubes abiertas con rayos de luz y voz celestial invisible, grupo de personas mirando hacia arriba sorprendidos en la orilla del río, Stock, Distribute y Quali. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este evento fue una confirmación divina, una revelación para todos los presentes de que Jesús no era un hombre común. Era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y su misión estaba oficialmente inaugurada con el sello del cielo. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí, durante 40 días y 40 noches, ayunó y oró, preparándose espiritualmente para los desafíos que le esperaban. Durante este tiempo de soledad y prueba, fue tentado por el diablo, quien le ofreció poder, riqueza y gloria terrenal. Pero Jesús resistió cada una de las tentaciones, aferrándose a la palabra de Dios y a su misión. Salió del desierto fortalecido y lleno del poder del Espíritu, listo para comenzar a predicar la buena nueva del reino de Dios por toda Galilea. Después de su victoria sobre la tentación en el desierto, Jesús regresó a Galilea con una nueva autoridad y un mensaje claro. Su predicación era diferente a la de los otros maestros de la ley. No se limitaba a citar viejas normas o a debatir sobre detalles intrincados de la tradición. Hablaba con una sencillez y una profundidad que tocaban directamente el corazón de la gente común. Su mensaje central era una invitación radical: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hablaba de un reino terrenal con ejércitos y fronteras, sino de un reino espiritual basado en el amor, la justicia y la paz. Las enseñanzas de Jesús eran a menudo presentadas en forma de parábolas. Estas eran historias cortas y sencillas sacadas de la vida cotidiana que contenían verdades espirituales profundas. Habló del sembrador que esparce la semilla, del buen samaritano que ayuda al herido, del hijo pródigo que regresa a casa y de la oveja perdida que el pastor busca incansablemente. A través de estas historias, la gente podía entender conceptos complejos sobre el amor incondicional de Dios, la importancia del perdón, la necesidad de la misericordia y el valor de cada persona, sin importar su condición social o su pasado. El núcleo de su enseñanza se puede encontrar en el Sermón de la Montaña. En este famoso discurso, Jesús presentó las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que describen a las personas que son verdaderamente felices o bienaventuradas a los ojos de Dios. Eran los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos,
los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia. Con estas palabras, Jesús estaba invirtiendo los valores del mundo, mostrando que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la humildad y el amor. Su mensaje era radicalmente inclusivo. Mientras que otros maestros religiosos a menudo se centraban en los puros y los justos, Jesús buscaba activamente a los marginados de la sociedad. Comía con los recaudadores de impuestos, hablaba con las mujeres consideradas impuras, tocaba a los leprosos y acogía a los pecadores. Enseñó que el amor de Dios no tiene límites y que su misericordia está disponible para todos los que la buscan con un corazón sincero. Esta actitud de amor y aceptación incondicional atrajo a grandes multitudes, pero también comenzó a generar la hostilidad de los líderes religiosos que veían sus tradiciones y su autoridad desafiadas. A medida que su ministerio crecía, Jesús sabía que no podía llevar a cabo su misión solo. Necesitaba un grupo de personas cercanas que pudieran aprender de él, ser testigos de sus obras y continuar su mensaje después de que él se fuera. Por eso, después de una noche entera de oración en una montaña, tomó una decisión fundamental. Eligió a 12 hombres de entre sus muchos seguidores para que fueran sus compañeros más cercanos. A estos 12 los llamó apóstoles, que significa los enviados. No eran hombres sabios, ricos o poderosos según los estándares del mundo. La mayoría eran simples pescadores, gente común y trabajadora. Entre los elegidos estaban Pedro, un pescador impulsivo pero de gran corazón, y su hermano Andrés. También estaban Santiago y Juan, otros 2 hermanos pescadores, a quienes Jesús apodó hijos del trueno por su temperamento apasionado. Estaba Felipe, siempre práctico y curioso, Bartolomé, Tomás, quien más tarde sería conocido por su duda, Mateo, un recaudador de impuestos despreciado por muchos, pero a quien Jesús llamó igualmente, Santiago el menor, Tadeo, Simón el celote, y finalmente, Judas Iscariote, el hombre que, a pesar de ser elegido, acabaría traicionándolo. Este grupo diverso, y a veces conflictivo, sería la base de su futura iglesia. Jesús compartió su vida con estos 12 hombres de una manera muy íntima. Viajaban juntos de pueblo en pueblo, comían juntos, dormían bajo el mismo cielo. Ellos fueron los testigos privilegiados de sus enseñanzas más profundas y de sus milagros más asombrosos. Jesús les explicaba en privado el significado de las parábolas que contaba a las multitudes. Les enseñó a orar, a confiar en Dios y a amarse los unos a los otros, como Él los había amado. Los estaba formando, moldeando sus caracteres, preparándolos para la inmensa tarea de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La misión que Jesús les encomendó era clara y directa. Los envió de 2 en 2 a los pueblos cercanos para que practicaran lo que habían aprendido. Les dio autoridad para predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Les instruyó a viajar con sencillez, sin llevar dinero ni muchas provisiones, confiando plenamente en la providencia de Dios y en la hospitalidad de la gente. Esta primera experiencia misionera fue un entrenamiento crucial. Les enseñó a depender de Dios y les dio un anticipo de los desafíos y las alegrías que implicaría ser un enviado de Cristo en el mundo. El ministerio de Jesús en Galilea llegó a su fin. Sabía que el momento culminante de su misión se acercaba y debía tener lugar en Jerusalén, el corazón religioso de Israel. Se encaminó hacia la ciudad santa para celebrar la Pascua, la fiesta más importante para los judíos. A medida que se acercaba, su fama lo precedía. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, montado humildemente en un burro, cumpliendo una antigua profecía, una gran multitud salió a recibirlo. La gente extendía sus mantos en el camino y cortaba ramas de palmera para agitarlas, aclamándolo con alegría y esperanza. La multitud gritaba con entusiasmo: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». Veían en Jesús al Mesías prometido, un rey que venía a liberarlos. Fue un momento de gloria y aclamación popular, una entrada triunfal en la ciudad de David. Sin embargo, Jesús sabía que el camino que le esperaba no era el de un rey terrenal. Su reino no se establecería con espadas y poder político, sino a través del sacrificio y el amor. Mientras la gente celebraba, él lloró por Jerusalén, porque sabía que la ciudad no reconocería el camino hacia la paz que él les ofrecía. En los días siguientes, Jesús enseñó en el templo.
desafiando la hipocresía de los líderes religiosos y purificando la casa de su padre de los mercaderes. La tensión con las autoridades crecía cada día más. Sabiendo que su tiempo era corto, Jesús quiso tener una última cena con sus amados discípulos. Se reunieron en una habitación, en la víspera de la fiesta de Pascua. Durante esta cena, que sería recordada para siempre como la última cena, Jesús hizo algo profundamente significativo. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Luego, tomó una copa de vino, dio gracias y se la pasó, diciendo: «Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». Con estas palabras, instituyó la Eucaristía, dejando a sus seguidores un memorial perpetuo de su sacrificio. También les dio un nuevo mandamiento: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». En esa misma cena, con gran tristeza, anunció que uno de ellos lo traicionaría y que Pedro, su roca, lo negaría 3 veces. La atmósfera de intimidad se mezcló con la premonición de la tragedia que estaba a punto de desatarse. Después de la última cena, Jesús fue con sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, al huerto de Getsemaní para orar. Su alma estaba abrumada por la tristeza hasta el punto de la muerte. Sabía lo que le esperaba, y en su humanidad sintió una angustia terrible. Se arrodilló y oró a su Padre, diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mientras oraba con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre, sus discípulos, vencidos por el cansancio, se quedaron dormidos. Se sentía profundamente solo en su hora más oscura. De repente, la tranquilidad de la noche se rompió. Judas Iscariote llegó al huerto, guiando a un grupo de guardias del templo y soldados romanos, armados con espadas y antorchas. Se acercó a Jesús y lo traicionó con un beso, la señal que había acordado con ellos para identificarlo. Los guardias arrestaron a Jesús. En la confusión, Pedro sacó una espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, pero Jesús lo detuvo, sanó al hombre y se entregó pacíficamente. Fue llevado ante los líderes religiosos, el Sanedrín, donde fue acusado falsamente de blasfemia y condenado a muerte en un juicio injusto y apresurado. Desde el Sanedrín, lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato, ya que solo él tenía la autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Pilato interrogó a Jesús y no encontró en él ninguna culpa. Intentó liberarlo, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, gritaba furiosamente: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, temiendo un motín y queriendo complacer a la gente, se lavó las manos simbólicamente para declararse inocente de la sangre de aquel hombre justo. Luego, entregó a Jesús a los soldados para que fuera azotado y crucificado, la forma de ejecución más cruel y humillante reservada para los peores criminales. Jesús fue forzado a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén hasta un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Allí fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. Durante las largas horas de agonía, en lugar de maldecir a sus verdugos, oró por ellos diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hacia el mediodía, el cielo se oscureció. Finalmente, con un fuerte grito, Jesús encomendó su espíritu a su Padre y murió. En ese momento, la cortina del templo se rasgó en 2, simbolizando que el camino hacia Dios estaba ahora abierto para todos a través de su sacrificio. El cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz y, gracias a la piedad de un seguidor llamado José de Arimatea, fue envuelto en una sábana limpia y colocado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada, y los guardias romanos fueron apostados allí para asegurarse de que nadie robara el cuerpo. Para sus discípulos, todo había terminado. Su maestro, su esperanza, estaba muerto y enterrado. Se escondieron llenos de miedo y desesperación, con sus corazones rotos y sus sueños destrozados. La oscuridad del viernes y el silencio del sábado parecían definitivos. Pero la historia no terminó en la tumba. Al amanecer del tercer día, el domingo, varias mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con perfumes. Cuando llegaron, se encontraron con una escena que las dejó sin aliento. La pesada piedra había sido removida y la tumba estaba vacía.
2 ángeles vestidos con ropas resplandecientes estaban allí y les preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Las mujeres, llenas de una mezcla de temor y una alegría inmensa, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Al principio, los apóstoles no creyeron el testimonio de las mujeres, les parecía una locura. Sin embargo, Pedro y Juan corrieron al sepulcro para verlo por sí mismos y encontraron solo las vendas de lino. Más tarde ese mismo día, el propio Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Se les apareció en el camino a Emaús, en la habitación donde estaban escondidos, y más tarde en la orilla del mar de Galilea. Les mostró las heridas en sus manos y en su costado para que no tuvieran duda de que era Él. Comió con ellos y les habló, llenando sus corazones de una paz y una alegría que nunca antes habían conocido. La resurrección de Jesús lo cambió todo. Fue la prueba definitiva de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz había sido victorioso sobre el pecado y la muerte. No era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva era. Durante 40 días, Jesús continuó apareciéndose a sus seguidores, instruyéndolos y preparándolos para su misión final. Les prometió enviarles el Espíritu Santo para darles poder y los envió a todo el mundo a proclamar la buena nueva. Su mensaje ya no era solo una promesa, sino una realidad viva. La muerte no tiene la última palabra, y la esperanza de la vida eterna está abierta para todos los que creen en Él.